Entonces, al aumentar en este caso lo que es la distancia y bajar la cantidad de sample mínimo, vemos que ya estoy entrando en un problema donde todo me encierra en un solo clúster. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los parámetros porque vieron que lo modifiqué poco y, y ya encontramos un solo clúster. Pero bueno, si definimos bien esos parámetros, podemos confiar que DBSCAN va a encontrar la mejor cantidad de clústeres posible. A diferencia de K-means, este es un modelo determinístico, por lo cual vamos a llegar al mismo resultado si mantenemos el mismo valor de los parámetros, por más que inicialicemos diferentes tiradas, ¿no? Existen diferentes mejoras para solventar algunas de las limitaciones de este modelo, cuáles son principalmente es el consumo de memoria. Es un modelo poco eficiente para grandes datasets, y por eso se propusieron otros algoritmos que utilizan el mismo estilo de estimación de clúster que el DBSCAN a través de densidad, como es HDBSCAN o Optics, que también están en Scikit-learn y que les recomiendo que prueben. Ahora bien, ¿cómo podemos evaluar la calidad de la clusterización? Bueno, como les decía, hay distintas métricas, ¿sí? Esto no es tan sencillo tal vez como era cuando teníamos un target definido, eh, donde podíamos ver directamente el score de cuántos aciertos teníamos o cuántos errores teníamos, sino que en este caso necesitamos otro tipo de métricas que nos permite evaluar cómo están performando nuestros algoritmos de clusterización. Una de las métricas que hablábamos antes es la inercia, que es inherente al método de K-means, se usa para evaluar y optimizar el algoritmo K-means, que básicamente nos habla un poco de lo que es la distancia dentro, ¿sí?, de un clúster y la distancia de un clúster con el exterior para entender qué tan bien estoy agrupando. Si conocemos los valores de las clases y nosotros estamos entrenando un modelo de clusterización donde yo sé a qué punto pertenece cada clúster, bueno, además de poder utilizar todas las métricas anteriores que venimos utilizando de accuracy y etcétera, cuando teníamos target, hay una particular en ese caso donde sabemos el piso verdadero de respuestas, que es el random index, que básicamente nos va a dar un score de cuánto estamos acertando y no. Pero dos parámetros muy utilizados, dos métricas muy utilizadas, es el coeficiente silhouette, ¿sí?, que también habla de las distancias dentro de los clústeres, ¿sí? Básicamente está trabajando, es un coeficiente normalizado, no como la inercia, sino que en este caso vamos a tener un valor entre -1 y 1, donde 1 es el mayor ajuste posible, el mejor ajuste, y -1 es que estoy ajustando mal, y 0 es donde todos los clústeres están superpuestos, o sea que tampoco es un buen valor. Este coeficiente básicamente trata las distancias de los puntos internamente dentro de un clúster contra la distancia de los puntos al clúster cercano, al clúster más próximo cercano, ¿sí? La idea es que podamos tener una buena separación entre los puntos internos de un clúster y del clúster más próximo, ¿no? Porque si hay una interferencia seguramente sea entre clústeres cercanos, por eso el coeficiente de silhouette mide un poco cómo se relacionan los clústeres cercanos y cómo se relaciona el clúster con sus puntos interiores. Algo muy parecido hace lo que es el valor Kalinsky-Harabás, pero en este caso utiliza la dispersión, está evaluando qué tan dispersos son los clústeres, haciendo la suma de distancias al cuadrado, ¿no? Bueno, habiendo visto lo que es clusterización, vamos a pasar a otro tipo de algoritmos de aprendizaje no supervisado, también muy útiles, que son los de reducción de dimensionalidad.
que como les comentaba al principio se usan para gran diversidad de problemas. Tal vez el más conocido, el más extendido, un poco por su sencillez, también como por su potencia, es el algoritmo conocido como PCA o Principal Component Analysis, o análisis de componentes principales. Como les decía, es un sistema bastante flexible, también tenemos una implementación en Scikit-learn y vamos a ver cómo funciona en detalle para entender un poco la matemática detrás de este algoritmo. Vamos a generar otra vez un dataset sintético donde vemos que tenemos una relación bastante lineal, ¿no? Entre los puntos, vemos que hay una relación creciente entre nuestras dos dimensiones. Estamos trabajando con dos dimensiones para que sea un poquito más fácil ver cómo funciona este sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar este método para poder realizar una reducción de dimensionalidad? Bueno, principalmente se va a basar en algunas propiedades del álgebra lineal. Lo que vamos a buscar son dentro de estos puntos, ¿sí? Que los podemos considerar como vectores, ¿no? Vamos a tratar de buscar aquellos vectores mínimos y necesarios que describan nuestro subespacio, entendiendo como subespacio este conjunto de puntos, ¿sí? Si recuerdan un poco de álgebra, estos vectores mínimos y necesarios para describir un subespacio, que son vectores que no se correlacionan entre sí y que a través de cualquier combinación lineal entre estos vectores principales, voy a poder recrear el subespacio. Estos son los llamados autovectores, que son unos vectores particulares que, dado un subespacio al cual le hacemos cualquier transformación lineal, estos autovectores no van a cambiar su dirección. ¿Sí? Yo puedo transformar el espacio a través de una transformación lineal. Ahora vamos a ver con un poquito más de detalle y estos autovectores van a quedar siempre de la misma manera. ¿Por qué son tan importantes? Porque me permiten describir el espacio, ¿sí? Utilizando la mínima cantidad de vectores posibles. Vamos a ver un poco el paso a paso entonces habiendo explicado esto. Para obtener estos autovalores, estos autovectores que traen un autovalor asociado, que ahora vamos a ver qué es, este método tiene que trabajar con la matriz de covarianza de las variables en cuestión. ¿Qué es la matriz de covarianza? Es una matriz que me va a decir justamente el valor de covarianza entre cada variable. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, una matriz, estamos en lo que es R2, o sea que estamos trabajando solamente en dos dimensiones. Una matriz de covarianza de dos dimensiones va a ser una matriz de 2 por 2, donde tengo la relación de cada dimensión consigo misma y con la otra dimensión. La covarianza entre una variable consigo misma es lo que conocemos como varianza. Entonces la matriz de covarianza va a ser una matriz simétrica donde en la diagonal central vamos a tener la varianza entre variables, ¿sí? Que era un poco lo que les comentaba acá. A partir de esta matriz vamos a sacar lo que son los autovalores y autovectores de justamente de la matriz de covarianza, que bueno, eso se puede realizar con ciertos pasos algebraicos a mano, pero lo vamos a hacer a través de Python. Por ejemplo, voy a ajustar ¿sí? un modelito PCA. En este caso, tengo que determinar ¿no? la cantidad de dimensiones a la cual quiero llevar mi subespacio
cuando lo quiero reducir. En este caso voy a elegir solamente 2, ¿por qué? Para ver un poco lo que les estoy explicando. ¿Qué son estos componentes? Bueno, es lo que les comentaba, que son los autovalores, perdón, los autovectores de nuestro subespacio. Estos vectores me van a permitir, a través de operaciones lineales, ¿cuáles son las operaciones lineales? Suma, resta, multiplicación. Me van a permitir reconstruir todo el espacio. O sea, básicamente yo con esta matriz de 2×2 puedo recrear todo el subespacio. Esto es lo que, PCA entiende como componentes principales de mi subespacio. Vamos a dibujar estos vectores sobre lo que sobre los datos que acabamos de generar. Ven que estos vectores están muy relacionados con la forma en que se distribuyen los puntos en nuestro subespacio, ¿sí? Es justamente lo que les explicaba. Estos vectores son los mínimos y necesarios que me permiten describir, ¿sí?, el espacio generado por mis datos. Vemos que la longitud, ¿sí?, de cada autovector está relacionado un poco con la dispersión de los datos que encontramos, ¿sí? A mayor dispersión vamos a tener una mayor magnitud del autovector. Vemos que en el eje Y tenemos una menor dispersión, ¿sí? Por eso tenemos un autovector más pequeño. Ahora bien, esta magnitud está dada por lo que conocemos como el autovalor, ¿sí? Vamos a definir por ahora, para que se entienda a fines prácticos con lo que estamos haciendo, el autovalor va a ser la magnitud del autovector, ¿sí?, que describe este conjunto de datos. Por ende, el autovector en realidad no tiene una magnitud determinada, sino que son unitarios, sino que esta longitud que vemos acá en este gráfico está dada por el autovalor asociado. Tal vez lo que se acuerden un poco de álgebra lo tengan más presente, si no, entendamos que lo que estoy sacando son los vectores principales que me permiten describir el subespacio generado por mis datos. Excelente todo. Ahora, bueno, ¿cómo realizamos la reducción de dimensionalidad? ¿En qué se basa PCA para realizar justamente, para sacarme una dimensión de encima? ¿Cómo transformo este espacio de R2 a R? O sea, dos dimensiones a una sola dimensión. Bueno, la clave va a ser la siguiente. La hipótesis es que la principal importancia del autovector está dado por su autovalor asociado, que quiere decir que vamos a tener autovectores más importantes que otros en función a su magnitud, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, podríamos entender, o vamos a ingresar a un concepto muy importante que es la varianza explicada, ¿sí?, que básicamente es cuánta información yo estoy condensando en el autovector. En este caso, hay uno de los dos autovectores que tiene mucha más información que el otro. ¿A qué llamamos que tiene mucha más información? Bueno, a que está describiendo mucha mayor cantidad de puntos, mucha mayor cantidad de valores a través de su magnitud que el otro vector. En este caso, claramente, el vector de mayor longitud, de mayor magnitud, representa mayor información. ¿Por qué? Porque abarca una mayor cantidad de puntos, que son puntos que tienen mayor varianza, que están más dispersos en el subespacio. Es por eso que decimos que este autovector contiene una mayor explicación de la varianza, explica más información de nuestros datos. Al contrario de este otro vector que es más pequeño, ¿por qué? Porque los datos están más condensados, tienen menor cantidad de rango de valores, menor cantidad de puntos que se condensan en ese vector, por ende explica una menor varianza, tiene una menor información asociada.
Este principio es el que va a usar PSA para determinar, bueno, si yo tengo un autovector que explica mejor mis datos, que tiene mayor información, puedo eliminar otro autovector de menor información y seguir interpretando de igual manera mi espacio. Entonces, ¿cuál va a ser la suposición que va a hacer PSA en este caso? Que puedo explicar mis datos utilizando uno solo de estos autovectores. Bueno, vamos a ver cómo quedaría entonces. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que tenemos nuestro formato original de 2 dimensiones y al aplicar PSA con un componente me devuelve un vector solamente, ¿sí? O sea, datos de una sola dimensión. Vamos a ver para que sea más visual. Básicamente lo que tenemos es un vector de una sola dimensión, mientras que los datos originales tenían 2 dimensiones, ¿no? Ahora vamos a visualizar un poco qué es lo que pasa en el gráfico, ¿no? Para poder traspolarlo y ver un poco el funcionamiento de lo que está haciendo PSA cuando condensa todo en una sola dimensión, necesito volver a ponerlo en R2. Es por eso que utilizo este método Inverse Transform, donde voy a poder graficar esto, ¿sí? Que está en R, es un vector de una dimensión, pues lo voy a poder graficar en R2, en 2 dimensiones. Pero va a mantener la reducción que acabamos de hacer, ¿sí? Porque va a seguir colapsada los datos a través de un solo autovector. Bueno, vamos a ver cómo queda. Entonces vemos, ¿sí? Esta línea, que es exactamente este vector, solamente que al volver a transformarlo de R2 le dimos la pendiente correspondiente, la pendiente necesaria para poder entender cómo se transpola. Vemos justamente que lo que está tratando de hacer PSA es, bueno, mira, los datos que vos tenés dispersos más en X que en Y, los puedes explicar a través de una línea con esta pendiente, ¿sí? En vez de utilizar toda esta información. Estamos reduciendo un montón de uso de memoria, estamos reduciendo dimensiones. En muchos casos esto es muy útil, ¿sí? No solo por la memoria, sino porque a veces hay información que es redundante, hay información que se correlaciona, que se explica 2 veces, cuando en realidad puedo hacerlo con menores dimensiones. Entonces resulta muy útil trabajar con reducción de dimensionalidad en estos casos donde a veces la información se puede explicar con menor cantidad de recursos. Vamos a ver el paso a paso que realiza este método para el cálculo. Lo primero que realiza es una normalización de los datos, una normalización estándar. Básicamente lo que estoy tratando de hacer es establecer como media el valor 0 y como desvío el valor 1, que se utiliza con esta fórmula. O sea, a cada valor le voy a restar la media de toda mi población y lo voy a dividir por el desvío estándar. Después voy a obtener la matriz de covarianza, que era la que les explicaba anteriormente. En un caso de R3, donde tenemos X y Z, vamos a encontrar la covarianza entre las 3 variables. Vemos que la diagonal principal, como les explicábamos, tiene la covarianza entre cada variable y sí misma, por lo tanto va a ser la varianza, y que es simétrica, o sea que tengo la covarianza de X y Z en esta posición y la covarianza de Z y X en esta posición, que es el mismo valor. ¿Qué es lo que nos dice la covarianza? Bueno, la covarianza explica un poco cómo se relacionan las variables. A valores positivos, ¿sí? Vamos a entender que las variables crecen o decrecen, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? O sea, cuando crece una, crece la otra, o cuando decrece una, decrece la otra. Y a relaciones negativas esto va a ser al contrario, ¿no? La relación va a ser
justamente inversa. Cuando tenemos una variable que es creciente, vamos a tener otra variable que es decreciente. Y bueno, un poco todo lo que les explicaba, a partir de esta matriz es de la cual sacamos autovalores y autovectores. Cada autovector tiene asociado un autovalor y lo que vamos a hacer es ordenar estos autovectores en función a sus autovalores de mayor a menor. Para PCA, para este método, aquellos autovectores con autovalores más grandes, de mayor magnitud, van a ser más importantes, van a explicar mayor cantidad de varianza, van a poder explicar más información, y aquellos autovectores con menor magnitud en su autovalor asociado no van a tener tanta importancia. Es ahí cuando PCA decide sacar autovectores que no nucleen mucha información. Bueno, y acá les dejo un poco el paso a paso, ¿sí? Aprovechando que tal vez es una implementación no tan compleja, así que se basa sobre todo en álgebra lineal. El paso a paso que acabamos de ver básicamente es el siguiente. Primero normalizamos, ¿sí? Vamos a usar los datos que creamos nosotros manualmente. Primero normalizamos estos valores como por ahora solamente vamos a restar por la media, no vamos a dividir por el desvío estándar para fines gráficos. ¿Sí? Al dividir por el desvío, los datos se agrupan un poco más y tal vez no vamos a poder ver bien en el gráfico cuando hagamos la transposición. Entonces, normalizamos. ¿Sí? Obtenemos la matriz de covarianza con este método de NumPy. Calculamos los autovalores y autovectores. Los ordenamos, como decía, de mayor a menor. Lo mismo para los autovalores. ¿Sí? Y ahí ordenamos los autovalores, como decíamos, y bueno, elegimos la cantidad de autovectores que queremos. En este caso, ¿qué queremos? En este caso, como estamos usando dos dimensiones en los datos, vamos a elegir un solo autovector, o sea, vamos a transformar todo a una sola dimensión. ¿Y cómo reducimos finalmente? Bueno, lo que hacemos es una transformación lineal. Las transformaciones lineales, como les decía, básicamente son multiplicaciones, en este caso multiplicaciones de matrices, ¿no? Recordemos que estamos trabajando por matrices y vamos a utilizar el producto punto entre los autovalores y mis datos normalizados haciendo esta transformación lineal. Vemos que pude reducir mis valores, ¿sí? A una sola dimensión. Ahí estábamos chequeando un poco y bueno, vamos a ver cómo quedó lo que hicimos a mano. Como les decía antes, tenemos que otra vez invertir un poco el proceso para poder verlo en dos dimensiones. No quiero entrar mucho en detalle en esto, pero básicamente en vez de tener un vector alargado, también le doy un valor de i para poder entender cómo se transpone con los datos. Bueno, acabamos de hacer lo que se conoce como PCA from scratch, o sea, lo hicimos desde el principio a mano, cada cálculo que, como ven, es una técnica muy extendida, muy utilizada, con muy buenos resultados para reducción de dimensionalidad, que no sale de lo que es el álgebra lineal. Si es acá cuando, por ejemplo, vemos como Machine Learning o incluso inteligencia artificial no es más que algunos recursos de álgebra lineal. Ahora bien, por supuesto que tiene sus limitaciones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo un poquito más real, si bien es con un dataset no de juguete, porque en algún momento fue un dataset de verdad en sus inicios, pero bueno, ya está muy utilizado y se usa sobre todo para practicar y para realizar estudios, que bueno, tal vez ya lo utilizaron. Vamos a ver lo que son un dataset de la librería Scikit-Learn, que son dígitos escritos a mano, ¿no? Con su clasificación de qué número es cada dígito. Cargamos el dataset, ¿sí? Vamos a verlo un poquito. Tiene muy poca definición porque son
Este dataset son imágenes de 8x8 píxeles, por eso es que tenemos tanta poca definición. Este 64 que ven acá es justamente son los píxeles 8x8, pero estirados, ¿no? En vez de tener una matriz de 8x8, los estiramos todo en un solo vector y tenemos 1797 casos, y esto van a ser lo que entendemos como lo que serían las variables, ¿no? En realidad son estas imágenes que vemos acá, pero estiradas, ¿sí? En 64 unidades. Ahora bien, tenemos entonces unos datos con 64 dimensiones y quiero ver cómo se agrupan, por ejemplo, estos datos en el espacio, ¿no? Quiero entender justamente qué imágenes se parecen entre sí. Y para eso, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo transformar estos 64 valores, estos 64 dimensiones, en una menor cantidad de dimensiones que me permite visualizar cada punto en un mapa, ¿sí? Esta es una de las utilizaciones más extendidas de tal vez de los métodos de reducción de dimensión. Entonces vamos a reducir la dimensión tan solo a 2, que es lo que estamos haciendo acá, y vamos a graficarlo en un mapa de 2 dimensiones, que es algo que nosotros podemos ver, porque no podemos ver 64 dimensiones. ¿Qué es cada punto? Cada punto que vemos acá es una de las imágenes de los dígitos escritos a mano. Y esas 64 dimensiones las redujimos a 2, de la misma manera que habíamos hecho antes, ¿sí? De los mismos pasos algebraicos, ¿sí? Solo que con mayor dimensiones. ¿Qué estamos viendo? Bueno, que estas son las clases, si se fijan, digit target, esto que le pongo acá como clases, son el verdadero target de cada número, ¿no? Si el número es un 6, un 5, un 4. Entonces, lo que hice básicamente fue reducir las dimensiones, tirarlos en el mapa y pintarlos en función a su target. Lo que vemos es que se acomodan en el espacio de manera muy similar, de manera muy conjunta en función a sus clases, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que el valor 0 es muy distintivo, ¿sí?, del resto de los números, se agrupa muy bien, bueno, porque tal vez no se parece tanto a otros. ¿A qué otro se puede parecer? Al 6, ¿no?, que está cerca. Y del 6 vemos que también se parece bastante el 4, porque también se agrupa mucho por sí mismo. O sea, estamos encontrando relaciones entre las imágenes, estamos encontrando relaciones entre esos vectores de 64 dimensiones en tan solo 2 dimensiones. Esto es muy bueno para entender un poco cómo se comporta tal vez un sistema de clasificación sobre este dataset. Si nosotros quisiéramos clasificar las imágenes, vemos que hay suficiente información, inclusive si reduzco esas 64 dimensiones a 2, como para poder hacer separaciones, ¿no?, como para poder hacer clasificaciones. Si bien se generan algunas superposiciones que tal vez con un poco más de dimensiones se distingan, vemos que en 2 dimensiones se conserva un montón de información. Un ejercicio copado para esto, un ejercicio que podríamos hacer, es representar en 3 dimensiones, ¿sí?, este dataset. Los dejo para que lo realicen. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de PCA? PCA basa su método en propiedades algebraicas, que es lo que venimos viendo, por lo cual estas propiedades de álgebra lineal responden a lo que es los espacios euclidianos y geometrías convexas, que es lo mismo que veíamos en Camins. Por ende, necesitamos también ser conscientes de esta hipótesis, que es muy fuerte, que estamos trabajando en un espacio convexo, ¿no?, de formas cerradas y donde pueden realizarse transformaciones lineales, o sea que tienen que ser espacios euclidianos.
¿Qué pasa cuando encontramos un espacio no euclidiano? Bueno, es ahí cuando buscamos otras alternativas. Por supuesto que existen métodos para solventar esto. Y vamos a hablar de dos métodos de reducción de dimensionalidad muy extendidos también, además del PSA, pero para situaciones donde tenemos geometrías no euclidianas. Ahora vamos a ver qué es este ejemplo de una geometría no euclidiana. Vamos a ver primero lo que es el TSNE, cómo funciona este método de reducción de dimensionalidad. Justamente para poder evitar los problemas inherentes a estar basados en álgebra lineal, salimos un poco del álgebra, en este caso la forma en que ataca este algoritmo el problema de la reducción de dimensionalidad es a través de la estadística. Básicamente, este método va a tratar de encontrar conjuntos, ¿sí? Agrupaciones, ¿sí? Es una forma de clustering, que era lo que veíamos antes, en función a su distribución estadística. ¿Qué quiere decir? Voy a tratar de encontrar aquellos grupos donde la probabilidad de elegir a un vecino como parte del mismo grupo es alta. ¿Y en función a qué voy a determinar esa probabilidad? Bueno, a la distancia que hay entre los puntos. Vamos a ver un poco los gráficos para que se entienda un poco mejor. Por ejemplo, si yo establezco, ¿no?, cuál es la probabilidad de elegir este punto o este punto como vecino de este punto dada la distancia, claramente este punto tiene una mayor probabilidad, ¿no?, de ser nucleado dentro de esa distribución, de la distribución de ese grupo. Podríamos ver que en este gráfico se pueden elegir tres grupos, ¿sí? Es visualmente muy distintivo, por lo cual tendríamos tres distribuciones de vecinos distintas, ¿sí? Donde tenemos una distribución que describe este grupo, una distribución que describe este grupo y una distribución que describe este otro grupo. Perfecto, ahora bien, esa distribución estadística, ¿qué distribución es? Bueno, la primera hipótesis que utiliza este método es que la distribución es gaussiana. Va a estar buscando distribuciones gaussianas sobre los grupos. ¿Qué significa esto? Bueno, que la idea es encontrar un punto central, o si no, que cada punto, cada vez que yo evalúo cada punto, voy a estar parado en lo que es una campana de Gauss en el centro, y mis vecinos van a estar con mayor probabilidad cerca del centro. Y cuanto más me alejo, más chances tengo yo de pertenecer a otra distribución. Perfecto. Hasta acá lo único que hicimos fue un proceso de clusterización estadístico, ¿sí? ¿Qué pasa con el resto de las distancias? Bueno, como les decía, con el resto de los grupos, las distancias están más lejos de mi distribución de probabilidad, o sea que es menos probable que sea elegido como vecino uno de estos puntos lejanos que los que están dentro de mi centro de campana de Gauss, ¿no? Esto es lo que conocemos una distribución gaussiana. Bueno, entonces, ¿qué es lo que realiza este método para establecer una verdadera reducción de dimensionalidad? O sea, ¿cómo termino reduciendo la dimensión? Bueno, la idea de esto es encontrar distribuciones que se asemejen entre grupos, ¿sí? Y poder hacer una distribución conjunta que explique a ambos grupos. Cuando yo tengo una distribución conjunta que explique a ambos grupos y lo puedo nuclear dentro de una misma distribución, tengo la posibilidad de reducir dimensiones, ya que estoy encontrando una distribución que explica dos grupos distintos, ¿sí? Si lo traspolamos un poco a lo que es el álgebra, estaríamos hablando como tengo dos grupos diferentes que son expresados a través de vectores principales disjuntos, ¿sí? Que no se correlacionan entre sí, pero que encuentro una manera de juntarlos a través de su distribución de probabilidad. Por ende, puedo transformar esos dos vectores en uno, ¿sí? Es una analogía que estoy haciendo para que se entienda cómo estamos reduciendo la dimensionalidad, pero esto solo se atañe a lo que es distribuciones de probabilidad.
Ahora bien, primero buscamos una distribución gaussiana y cuando vamos a reducir la dimensión, traspolamos ambas distribuciones, las hacemos conjuntas sobre una distribución T de student por motivos más que nada matemáticos. De ahí viene el nombre de este método. Pero bueno, el concepto básicamente es esto, que nos permite salir del álgebra lineal y al trabajar con distribuciones de probabilidad ya no tengo el limitante, ¿no? de la geometría como la tenía en PSA, lo cual presenta una mejora para casos no euclidios. Este proceso se optimiza iterativamente a través de una métrica conocida como divergencia de Kullback-Leibler, que está bueno tener en cuenta, la dejo ahí por si quieren leer, pero no quiero entrar mucho en detalles, así vamos directamente a ver cómo funciona este método. Otra vez voy a generar un dataset sintético no euclidiano, ¿sí? para que sea más sencillo de ver, con este método que nos ofrece scikit-learn, donde ¿sí? esto lo podemos obtener también si entran a scikit-learn y buscan este método, van a ver el ejemplo. Como les comentaba, esta función nos permite generar lo que es una gráfica no euclidiana que vamos a ver acá. Disculpen por esto. Vemos acá, esto es una geometría no euclidiana donde no tengo una forma convexa, o sea, no tengo una forma cerrada, ¿sí? Es todo curvo. Vemos que las distancias entre los puntos no responden a distancias euclidianas, que quiero decir que este punto tal vez se relaciona más con este en función de cómo viene la forma, pero a nivel de distancia tal vez estos están más cerca, tal vez estos están más cerca, pero eso a mí no me sirve porque en realidad la relación claramente es en función a cómo se mueven los datos, ¿no? Entonces tengo que tratar de encontrar otro tipo de relación. Bueno, voy a representar esto en dos dimensiones a través de este método y vemos que conserva un poco la forma, ¿sí? Que con PSA sería mucho más difícil ya que es un proceso ya que es un proceso, una geometría no euclidiana. También como tarea, como ejercicio que pueden hacer, probar PSA sobre este dataset sintético. Bueno, y por último, vamos a ver UMAP, que es otro sistema de reducción de dimensionalidad para geometrías no euclidianas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el método que acabamos de ver, que también fue muy usado durante mucho tiempo, creo que se creó en 2008, tiene algunos problemas a la hora de escalar, ¿sí? No escala de manera robusta y rápida, utiliza grandes cantidades de memoria y tengo muchos datos. Y otro problema es que no preserva la estructura global. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien encuentra buenas relaciones tal vez entre los clústeres, vemos que está juntando estos puntos y después obtiene bien también la relación entre los puntos cercanos, no termina de obtener una buena representación global de esta forma de S que generamos, ¿no? Es por eso que me está separando este punto de acá, no tiene esta forma que tal vez no es tan la que sería esta condensada en dos dimensiones. Es por eso que aparece más tarde este método UMAP que ataca un poco este problema con algunas mejoras, eh, algunos detalles que básicamente son la forma en que trabaja UMAP es la misma, si estamos hablando de una clusterización estadística a través de distribuciones de probabilidad, y también UMAP
hace este proceso donde trata de poner en conjunto distribuciones de probabilidad que se pueden explicar de grupos distintos que se pueden explicar juntos, ¿no? ¿Qué mejoras presenta? Bueno, usa otras distribuciones de probabilidad, no realiza una normalización y bueno, otros detalles que hacen a una mayor eficiencia a la hora de reducir dimensiones y también permite preservar mucho más la estructura global. Hoy en día UMAP es un poco más extendido. Entonces vamos a ver en este caso qué pasa si trabajo la misma forma con UMAP. Vamos a ver un poco lo mismo que hicimos antes. Vamos a ver primero en 2 dimensiones y después vamos a traspolarlo a 3 dimensiones para ver un poco cómo quedó la proyección de la reducción que hicimos de vuelta en 3 dimensiones. Acá estamos usando Plotly, no sé si ya lo habían visto, pero bueno, son gráficos interactivos que están muy buenos de tener en cuenta. Plotly tiene una renderización un poquito más lenta, bueno, por la habilidad. Bueno, y vemos, ¿sí? A diferencia de TSNI, que si bien no tenemos tanto la forma, la estructura entre conjuntos, ¿sí? Es bastante más lógica, está tratando de clusterizar, ¿no? Y encontrar conjuntos en función de su distribución de probabilidad. Volvemos a pasar esto a 3 dimensiones, ¿sí? Y tenemos un poco la representación que esperábamos de la S. Y como ven, bueno, Plotly es bastante macanudo para ver cómo funcionó nuestro sistema UMAP. Bueno, tal vez en esto, con estos datos sintéticos no se ve tanta la diferencia, pero en la ejercitación les voy a proponer que trabajen con UMAP. Voy a pasar un poco rápido para que bueno, lo veamos después en la clase de ejercitación y no se vuelva muy pesada este video. Vamos a trabajar de vuelta con el dataset de dígitos escritos a mano, pero en este caso con más definición, 28 por 28 píxeles, sí que lo vemos acá. En este caso también tenemos los labels, ¿no? la categoría, un poco para ver cómo está funcionando. Estos son los números que vemos, que vienen dentro del dataset. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es estirar, como les decía antes, esto, ¿sí? De 6000 28 por 28 lo tenemos que transformar en 60.000 casos y acá un solo valor de 28 por 28 es 764. Si no me equivoco, creo que sí. De tal manera que podamos hacer esa reducción de dimensiones, ¿no? Porque acá ya estamos trabajando con tensores y es más difícil. Entonces agarramos esas imágenes que vienen en cuadrados y las estiramos. Sí, bueno, vamos a verla, a pasar las soluciones rápido, después lo rehacen. 684. Básicamente tenemos que usar reshape para crear el vector de la forma que necesitamos y tenemos que normalizar, ¿sí? Como habíamos hablado, para aplicar k-means. ¿Cómo vamos a normalizar en este caso? Quiero que todos los valores queden entre 0 y 1, ¿sí? Así que lo que podemos hacer es
dividir los valores por el máximo, que en este caso es 255 porque estamos trabajando con píxeles y los píxeles, los colores en píxeles van de 0 a 255. Entonces esta operación me va a permitir tener todos los valores de píxeles entre 0 y 1. Hacemos fit para Camins, ¿sí? Esto no lo vamos a ver, es bastante sencillo. Y bueno, calculamos algunas métricas de las que vimos, como homogeneidad, que creo que esa métrica ahora la voy a sumar, pero es básicamente me dice que tan homogéneo es el clúster y es una de las métricas que viene integradas en la librería. Y la inercia, que ya vimos cómo calcularlo con Camins. ¿Qué es este proceso? Bueno, suponiendo que nosotros no sabemos la cantidad de clusters, que bueno, en este dataset la sabemos porque cada clúster tendría que ser cada dígito, ¿no? Donde tengo que agrupar todos los valores, todas las imágenes que representan el número 1 tendría que agruparse entre sí, etcétera, etcétera, que era un poco lo que vimos antes. ¿Cómo se evalúa? Bueno, el proceso de evaluación de Camins básicamente es tener que elegir la mejor cantidad de clusters. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a probar varios clusters, que es lo que estoy haciendo acá, y voy a ver la homogeneidad y la inercia. A los mejores valores de estas métricas voy a tomar esa cantidad de clusters. En este caso sí va a ser 10, aunque ya sabíamos que era. Y podemos graficar un poco para entender cómo se mueve la homogeneidad y cómo se mueve la homogeneidad y la inercia. Recordemos que necesitamos que sea homogéneo, sea bastante homogéneo y que la inercia baje. La idea es encontrar el punto de mayor inflexión, o sea, donde más baja la inercia y donde más sube la homogeneidad, que vemos que en este caso estaría en este punto, ¿no? Que sube, sube, sube y acá empieza a acostarse ya lo que es la homogeneidad, y lo mismo acá baja con gran medida hasta acá y empieza a acostarse. Y bueno, hay que encontrar un equilibrio entre estos valores, pero ya sabemos un poco cuáles son la respuesta esperada. Bueno, y finalmente, una vez que hacemos la reducción de dimensionalidad con la mejor, una vez que hacemos la clusterización con la mejor cantidad de clusters encontrados, vamos a graficar, ¿sí? En 2 dimensiones esos clusters. Recordemos, yo tengo un dataset multidimensional, n-dimensional con muchas dimensiones, donde agrupé en función a lo que encontró el algoritmo Camins. Les propongo también que prueben DivScan, ya que hay que hacer un buen tratamiento de parámetros. Una vez que encontramos esa agrupación, esos clústeres, bueno, voy a pasar a reducir mi dataset a 2 dimensiones y graficar los clústeres. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Bueno, en 2 dimensiones tendrían que agruparse los clústeres similares entre sí, tendrían que agruparse los puntos pertenecientes al mismo clúster, quiero decir, y tendría que haberlos separados en el espacio, ¿no? Vamos a ver si quedó el gráfico. Bueno, les propongo que lo realicen con Plotly si quieren, que para mí es lo más visual, o de la manera que les parezca. Grafiquen, como les digo, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones los clústeres que encontraron. Vamos a ver después si se condicen o no realmente con los dígitos, con la categoría de cada imagen. Pero la idea es ver un poco cómo funciona Camins y cómo agrupa Camins estas imágenes, cómo las clusteriza, puestas en 2 dimensiones a través de una reducción de dimensionalidad posterior usando un mapa. Bueno, espero que se haya entendido. Es una clase bastante cargada. Vimos, digamos, los algoritmos más representativos, tal vez, de lo que es un aprendizaje no supervisado
tanto clusterización para el caso donde tenemos que elegir la cantidad de clústeres si tenemos y para los algoritmos que eligen por sí solos los clústeres, como es DBScan. Después vimos también un poco lo que es aprendizaje no supervisado en función a reducción de dimensionalidad, donde vimos PSA para situaciones de geometrías euclidianas. Vemos que es bastante potente siempre y cuando mantengamos esa hipótesis como cierta. Y después vimos dos métodos para geometrías no euclidianas, donde la fundación de este método es la distribución de probabilidad de nuestros puntos, como es TSNE y UMAP. UMAP presenta ciertas ventajas sobre TSNE y bueno, hay distintos métodos también para trabajar geometrías no euclidianas, pero les recomiendo que investiguen estos y si quieren ver otros algoritmos, tal vez estaría bueno trabajar con, con algoritmos un poquito mejor que DBScan, que tiene algunas limitaciones, como veíamos, de memoria, como puede ser Optics, Birch, que creo que no lo menciono ahí, que también está bueno para revisar, que están todos en Scikit-learn. Así que bueno, esto vamos a dejar acá y después vamos a ver algunos casos de aplicación real en la clase de ejercitación.